La paz de Cristo, hermanos. Hoy, en este domingo, el Señor da una continuación al Evangelio del domingo pasado. Si recordamos bien, el domingo pasado se nos hablaba en esta parábola del hombre que se afanaba por tener bienes y cuando acumula una cierta riqueza, dice: ahora, alma mía, descansa. El Señor dice: tonto, necio, esta noche te será pedida tu alma. Y el Señor dice: así sucede con aquellos que se enriquecen según este mundo y no buscan enriquecerse según Dios. Bien, hoy en el Evangelio el Señor nos invita a poder enriquecernos en Él y nos dice cómo hacerlo. Escuchemos este Evangelio que la Iglesia nos regala hoy, del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo, pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este domingo el Señor nos llama a estar en la vigilancia, estar pendientes de que nuestra vida tiene una meta que es la meta celestial. Y por eso el Señor nos invita a no ser como este hombre necio que acumula bienes que al final no se lleva consigo, sino que al final termina pobre porque la polilla corroe sus bienes, sino que nos invita a hacer riquezas para el cielo, a hacernos ricos en Dios. Y la primera cosa que nos dice el Señor es que vendamos nuestros bienes. ¿Qué quiere decir esto con el Señor? Y de dar una limosna. Se aprovecha los bienes que tienes, los bienes materiales, y ponlos al servicio de los hermanos. Ayuda a los demás, a aquellos que están cercanos a ti. Y quizá pensarás que no tienes muchos bienes. Bien, con lo que el Señor te da, con eso puedes ponerte al servicio de los demás.
incluso si no tuvieses absolutamente nada, de verdad no tuvieses nada, incluso tu tiempo puesto al servicio de los demás, que es lo más valioso, tu tiempo, tu misma persona donada a los demás, es una inversión que tiene una garantía de que no va a fallar. Nosotros cuando tenemos que invertir dinero, ponerlo en algo donde puede haber algún riesgo, pues tenemos miedo y dudamos mucho, pero el Señor, que es una persona de quien nos podemos fiar, la única en la que realmente nos podemos fiar, dice: no temas, pequeño rebaño. A mi Padre le ha gustado, ha querido, le ha visto bien darles a ustedes el reino. El Señor que dice eso, no tengan miedo, nos invita entonces a invertir bien nuestros bienes, nuestro tiempo. Antes de esta palabra, entre la palabra del domingo pasado y la de hoy, hay un fragmento del Evangelio que nos habla sobre la providencia de Dios Padre, de no preocuparnos por el vestido, de lo que comeremos, lo que beberemos, porque el Señor provee, así como provee a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero comen, porque el Padre las alimenta, o los lirios del campo, que no hilan, no tejen, y Dios las viste. Ni Salomón vistió como ellas. Bien, el Señor que dice eso, que Dios es un Padre que provee, dice: procure más bien el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Y hoy el Señor nos invita a esto, a procurar el reino de Dios, en la vigilancia, en el servicio. En esta palabra de hoy, la vigilancia está en relación muy estrecha con el servicio. ¿Y qué nos dice el Señor? Mira, está atento, porque en cada día hay oportunidades en las que el Señor pasa. Y pasa en la persona de un pobre, en la persona de cualquier hermano que tenga cualquier tipo de necesidad en la que tú y yo podamos contribuir. Allí pasa el Señor, nos dice: invierte tu dinero, invierte tu tiempo, invierte. Porque de aquí, de esta inversión que hagas en caridad, no se corromperá, sino que será una inversión segura en los cielos. Hermanos, que el Señor a nosotros hoy nos conceda esta gracia de poder vivir en el servicio. Hay una de estas parábolas que rompe totalmente con nuestra forma de pensar sobre el poder, sobre los bienes. Porque nosotros pensamos que el tener bienes, el tener poder, al final está ligado con el querer ser servidos por los demás. Ser potentes a los ojos de los hombres es esto: dominar sobre los demás. Y bien, el Señor, que es el dador de todos los bienes, el único verdaderamente rico, el Señor mismo se pone a nuestro servicio y nos dice a nosotros: sean fieles al servicio, entren en esta lógica, porque cuando yo venga, cuando vuelva el Señor, Él mismo se pondrá a servirlos a ustedes. Este Señor que viene de las bodas, de las fiestas, y llega y encuentra a sus siervos despiertos, esperándolos a Él. Dice la parábola que el mismo Señor se pondrá a servirlos a ellos en la mesa. Y bien, esto es la forma en que Dios actúa con nosotros. Dios no es un patrón, alguien, un jefe, un déspota. No es alguien que busca ser servido, sino que Dios es uno que tiene una abundancia enorme de amor, que se desborda tanto que se pone al servicio nuestro. Y quisiera que nosotros viviésemos esta misma sobreabundancia de caridad. Dice Jesucristo que hay más alegría en dar que en recibir. Y Cristo mismo a sus discípulos se pone, Él que es el Maestro y el Señor, se pone en la mesa como aquel que es el sirviente, el servidor de todos.
Y dice Cristo cuando le lava los pies a sus discípulos mostrando esto, dice, dichosos ustedes, bienaventurados, y sabiendo esto, lo ponen en práctica. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia. Y antes que todo, ver que en cada día, en los eventos que nos suceden, Dios a nosotros se pone, nos sirve. Primero nos sirve dándonos la vida, dándonos este mundo, este universo, la luz de cada día, el poco o la mucha salud que tengamos. Incluso las enfermedades que nos permite son un servicio de Dios para nosotros, porque nos ayudan a alcanzar las cosas más grandes, los bienes mejores, porque cuando somos pobres, débiles, la debilidad nos llama a acogernos a alguien más fuerte. Por eso el enfermo, si tiene la luz de la fe, se dirige a Dios, pide auxilio a Dios porque sabe que en sus fuerzas no puede nada. Al final también la misma enfermedad nos abre los ojos hacia nuestra realidad de caducidad, de que nosotros pasamos y de que al final nos encontraremos también con la muerte. Por eso la misma enfermedad nos ayuda también a prepararnos, a vivir bien esta vida. Los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida, si tuviésemos los ojos de la fe, los ojos que tenía Abraham también, en la segunda lectura de hoy se habla sobre la fe, y la fe se presenta como esta confianza en Dios, confianza en sus promesas, confianza en que Él es fiel. Y en los bienes que Dios nos da, las enfermedades, la salud, la pobreza, la riqueza, todo nos da en nuestro servicio. Porque en toda nuestra historia, todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Porque Dios quiere que en nosotros se forme la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque nada que no se parezca a su Hijo resucita. Nada que no tenga algún parecido a Cristo puede entrar en los cielos. Y por eso el Señor nos invita hoy a estar vigilantes, a toda nuestra vida estar vigilantes, a tener este mismo espíritu de Jesucristo. Es el espíritu del siervo de Yahvé, aquel que se dona, que se entrega por los demás, aquel que dona, que ama, aquel que realmente, siendo rico, se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros esta gracia de hoy tener los ojos puestos al cielo y desear esto, la vida eterna. Y entonces poner también nuestra vida al servicio de los demás. Alabado sea Jesucristo.